Él pensó que ella era solo otra camarera que luchaba por salir adelante, solo otro rostro detrás de una sonrisa forzada, pero no tenía idea de lo que estaba ocultando, hasta que la escuchó llorando en la cocina. Alejandro Navarro se sentó en el rincón del restaurante, su rostro parcialmente cubierto por una gorra gastada. Parecía un cliente más. Vaqueros, una camiseta sencilla, nada fuera de lo común. Nadie habría adivinado que era el dueño del restaurante, el hombre cuyo nombre aparecía en el cartel de la entrada. Observó a la joven camarera moverse entre las mesas. Su sonrisa era educada, pero distante. Su placa decía Lucía, y se veía agotada. Tenía ojeras marcadas, y sus hombros se inclinaban con cada paso. Aún así, seguía sonriendo, seguía sirviendo a cada cliente como si nada estuviera mal. El plan de Alejandro era sencillo. Quería ver su negocio desde el suelo, comprender los desafíos que enfrentaban sus empleados cada día, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Lucía se acercó a su mesa, su voz suave pero firme. «Buenas noches, señor. ¿Le traigo algo de beber?» Él levantó la vista, notando el cansancio en sus ojos. «Solo un café, por favor». Ella asintió, apuntando rápidamente en su libreta antes de dirigirse a la cocina. Alejandro la observó marcharse, notando cómo sus hombros se hundían una vez fuera de la vista de los clientes. Había algo pesado en su comportamiento, una carga con la que claramente estaba luchando. Había visto empleados cansados antes, pero esto era diferente. Este era el tipo de agotamiento que iba más allá de la fatiga física. Su curiosidad se despertó. Observó cómo Lucía desaparecía tras las puertas batientes de la cocina. Un momento después, lo escuchó. Un sollozo ahogado, seguido rápidamente por otro. El corazón de Alejandro se encogió. Se inclinó hacia adelante, esforzándose por escuchar. El sonido lejano de llanto resonaba desde la cocina, crudo y desgarrador. Era Lucía. Miró a su alrededor en el restaurante. Nadie más parecía darse cuenta. Las otras camareras se movían entre las mesas, el cocinero gritaba órdenes, los clientes reían y conversaban. Pero detrás de esas puertas, Lucía se estaba rompiendo. Alejandro sintió una punzada de inquietud. Esto no era lo que había esperado. Había venido para observar su negocio, para ver cómo funcionaban las cosas de primera mano. Pero ahora estaba presenciando algo profundamente personal, algo que claramente iba más allá del trabajo. Podría haberlo ignorado, podría haber terminado su café, dejado una propina y haberse ido. Pero el sonido de su llanto permanecía atormentándolo. No podía simplemente irse, no sin entender lo que estaba pasando. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gustan las historias que revelan verdades difíciles y giros inesperados, no olvides suscribirte para más contenido. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el sonido de los sollozos de Lucía. Resonaban en sus pensamientos, mezclándose con las risas de los clientes y el ruido de los platos. Había venido para entender su negocio, pero ahora se sentía obligado a entender su dolor. Dejó la taza de café en la mesa y se levantó, caminando hacia la cocina con pasos lentos para no llamar la atención. Para todos los demás, solo era un cliente estirando las piernas. Al acercarse a las puertas batientes, los sollozos se hicieron más claros. La voz de Lucía, ahogada y temblorosa, llegó a sus oídos. No puedo más. El pecho de Alejandro se apretó. Se detuvo justo afuera de la puerta, dividido entre sus instintos como empresario y su conciencia como ser humano. No debería estar escuchando, pero necesitaba entender lo que estaba pasando. Entonces,
Otra voz cortó el aire, dura y fría. Javier Medina, el gerente del restaurante. No me importan tus problemas, Lucía. O haces tu trabajo o te vas. No necesitamos débiles aquí. La mandíbula de Alejandro se tensó, sintiendo la ira arder dentro de él. Había conocido a Javier durante años, confiaba en él para llevar el lugar con eficiencia, pero nunca se imaginó que hablaba así a sus empleados. Dentro, los sollozos de Lucía se hicieron más bajos, pero sus palabras estaban llenas de desesperación. Estoy haciendo todo lo que puedo. Trabajo dobles turnos solo para pagar el alquiler. No puedo más. Estoy agotada. La respuesta de Javier fue despiadada. No es mi problema. Si no puedes con el trabajo, márchate. Hay mucha gente que mataría por tu puesto. Alejandro sintió sus puños apretarse a los costados. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántos empleados más habían soportado este trato sin que él supiera nada? Se apoyó contra la pared, escuchando la conversación continuar. La voz de Lucía tembló, apenas audible. Necesito este trabajo. No tengo a dónde ir. La risa de Javier fue cruel, desprovista de empatía. Entonces deja de llorar y vuelve al trabajo. Y quítate esa cara de lástima. Los clientes no dejan propina a las camareras que parecen miserables. La sangre de Alejandro se heló. Había escuchado suficiente. Mientras los pasos de Javier se acercaban a la puerta de la cocina, Alejandro retrocedió rápidamente, regresando a su mesa antes de ser visto. Su mente daba vueltas, sus emociones se agitaban en su interior. Ira, culpa, frustración. Ese era su restaurante. Su nombre estaba en la puerta, y sin embargo, había sido ciego a la crueldad que ocurría tras esos muros. Observó a Lucía salir de la cocina, sus hombros rígidos, sus ojos rojos pero secos. Su rostro era una máscara perfecta de profesionalismo, sus labios dibujando una sonrisa forzada mientras se acercaba a otra mesa. «Hola, ¿les puedo ofrecer algo para empezar?» Su voz era alegre, ensayada. Ningún rastro del dolor que acababa de revelar. El corazón de Alejandro se rompió. Podía ver las grietas en su fachada, la forma en que se mantenía entera por pura fuerza de voluntad. Miró su taza de café, el líquido girando en su interior al igual que sus pensamientos. ¿Cuántas veces había puesto esa máscara? ¿Cuántos otros empleados habrían hecho lo mismo, demasiado asustados para hablar? Alejandro había venido a ver cómo funcionaba su negocio, pero lo que encontró fue una cultura de miedo, de intimidación, cuidadosamente escondida detrás de sonrisas y servicio al cliente. Había confiado en Javier para liderar con integridad, pero ahora todo lo que podía ver era a un abusador aprovechándose de su poder, aplastando el espíritu de las personas que hacían que ese restaurante funcionara. Alejandro respiró hondo, sus manos apretando la taza de café. Esto ya no se trataba solo de negocios, se trataba de hacer lo correcto. Levantó la vista, su mirada posándose en Lucía mientras tomaba otro pedido, su voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Tenía una decisión que tomar. Podía irse, continuar su vida sin enfrentarse a la verdad que acababa de descubrir. O podía defenderla, defenderlos a todos. La mandíbula de Alejandro se apretó. Sabía lo que tenía que hacer. Alejandro observó cómo Lucía se movía de mesa en mesa, su sonrisa falsa nunca desapareciendo. Cada risa forzada, cada asentimiento educado, le golpeaban como un puñetazo en el estómago. Ella estaba sufriendo, y nadie lo veía, nadie excepto él. No pudo quedarse quieto por más tiempo. La ira que había estado hirviendo dentro de él llegó a un punto de quiebre.
No se trataba solo de Lucía. Se trataba de la cultura de miedo que Javier había creado, del ambiente tóxico que él, sin saberlo, había permitido que creciera. Alejandro se levantó, sus movimientos decididos, sus ojos fijos en las puertas de la cocina. Cruzó el restaurante con pasos firmes, empujando las puertas con fuerza. Al entrar, encontró a Javier recostado contra el mostrador, bebiendo un café como si no acabara de destrozar el espíritu de alguien. Javier levantó la vista. Su expresión pasó de la sorpresa a la molestia. Los clientes no pueden estar aquí atrás. ¿No ves el cartel? Alejandro se quitó la gorra, su rostro duro como piedra. ¿Sabes quién soy? Los ojos de Javier se agrandaron, su boca se abrió sin palabras. Señor Navarro, yo no sabía. Así es, Alejandro Navarro, el dueño de este restaurante. Su voz era fría, controlada, pero sus ojos ardían de furia. Y acabo de escuchar todo lo que le dijiste a Lucía. El rostro de Javier palideció. Yo solo estaba tratando de mantener el orden. Ya sabe cómo son estas chicas, siempre quejándose de algo. Los puños de Alejandro se apretaron. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que tu trabajo es destrozarlas? ¿Humillarlas? Javier intentó reírse, pero sonó forzado. Mire, usted sabe cómo es esto. Hay que ser duro o se te suben a la cabeza. Solo estaba motivándola. ¿Motivándola? La voz de Alejandro era baja, peligrosa, diciéndole que es débil, amenazándola con despedirla. Eso no es motivación, eso es abuso. El orgullo de Javier se desmoronó, sus hombros se hundieron. No quise, es solo que siempre está tan emocional. Es malo para el negocio. Los ojos de Alejandro se estrecharon. ¿Crees que sus emociones son malas para el negocio? ¿Sabes qué es peor? Destruir a la gente, hacerles sentir que no valen nada. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a Alejandro, sus ojos suplicantes. Yo no pensé que fuera tan grave. Alejandro dio un paso adelante, su mirada penetrante. No lo pensaste porque no te importó. La viste como una empleada más, alguien a quien controlar. Pero estas personas no son máquinas, Javier. Tienen vidas, problemas, sueños. Y tu trabajo era apoyarlas, no destruirlas. Los hombros de Javier se encorvaron, su rostro pálido. Solo estaba haciendo lo que creí correcto. Alejandro negó con la cabeza. Hacías lo que era correcto para ti, no para ellas, no para este restaurante, y ciertamente no para Lucía. Miró alrededor de la cocina. Sus ojos se detuvieron en el fregadero vacío donde Lucía se había roto momentos antes. Su pecho se apretó con culpa. Este era su negocio, su responsabilidad, y había fallado al confiar en la persona equivocada. Se volvió hacia Javier, su voz fría. Estás despedido, empaca tus cosas y lárgate. Los ojos de Javier se agrandaron, el pánico brillando en su mirada. Espera, no puedes despedirme. He sido leal por años. ¿Leal? La risa de Alejandro fue amarga. La lealtad no se mide por el tiempo que has trabajado aquí. Se mide por cómo tratas a la gente, y has demostrado que no mereces liderarlos. El rostro de Javier se torció de ira, pero sabía que no podía discutir. Miró a Alejandro una última vez, sus ojos llenos de miedo y resentimiento, antes de salir de la cocina dando zancadas. La puerta se cerró tras él, el sonido resonando en la cocina vacía. Alejandro se quedó allí en silencio, el peso de lo que acababa de ocurrir cayendo sobre sus hombros. Había hecho lo correcto,
Pero el daño ya estaba hecho. Lucía seguía sufriendo. ¿Y quién sabía cuántos más habían soportado el abuso de Javier? Los hombros de Alejandro se hundieron. Había sido ciego, demasiado enfocado en las ganancias y las cifras para ver el dolor detrás de las sonrisas. Pero eso se acabó. Iba a arreglar esto. Iba a hacerlo bien. Levantó la vista. Sus ojos se posaron en Lucía mientras tomaba otro pedido. Su voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Tenía una responsabilidad, no solo como dueño, sino como líder. Se había disfrazado para ver su negocio, pero lo que había encontrado era su deber: proteger, cuidar y liderar con integridad. Alejandro permaneció de pie en la cocina vacía, los ecos de su confrontación con Javier aún resonando en las paredes, pero sabía que la lucha no había terminado. Despedir a Javier era solo el primer paso. Ahora tenía que reconstruir lo que había sido destruido. Respiró hondo, su determinación fortaleciéndose. Se lo debía a Lucía y a todos los empleados que habían sufrido bajo el liderazgo tóxico de Javier. No iba a ser el tipo de dueño que miraba hacia otro lado. No más. Salió de la cocina y regresó al comedor, sus ojos buscando a Lucía. La encontró junto a una mesa, tomando un pedido con esa misma sonrisa falsa. Pero ahora Alejandro podía ver las grietas, podía ver el dolor oculto tras sus ojos. Se acercó a ella en silencio, esperando a que terminara de atender a los clientes antes de hablar. «Lucía, ¿podemos hablar un momento?» Ella se volvió, la sorpresa destellando en su rostro. «Oh, claro, ¿ha ocurrido algo?» Alejandro intentó sonreír de forma tranquilizadora. «Vamos a la oficina. Creo que es hora de ser sincero». Los ojos de Lucía se agrandaron por la confusión, pero lo siguió, sus hombros tensos. Al entrar en la oficina, Alejandro cerró la puerta tras ellos, señalando una silla para que se sentara. Ella dudó, claramente nerviosa. ¿He hecho algo mal? Alejandro negó con la cabeza, su expresión suavizándose. No, Lucía, no hiciste nada mal, pero yo sí. Su ceño se frunció. No entiendo. Alejandro se quitó la gorra, pasándose una mano por el cabello. No he sido sincero contigo. No soy solo un cliente. Soy Alejandro Navarro. Soy el dueño de este restaurante. Los ojos de Lucía se agrandaron, su rostro palideciendo. ¿Es usted el dueño?» Él asintió, sintiendo una ola de culpa. «Sí, vine aquí encubierto para ver cómo funcionaban las cosas. Quería entender mi negocio desde abajo. Pero lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba». Los ojos de Lucía se clavaron en sus manos, sus dedos retorciéndose nerviosamente. Entonces, ¿escuchó lo que pasó en la cocina? El corazón de Alejandro se apretó. Sí, lo escuché todo. Y escuché cómo Javier te habló, cómo te trató. No tenía ni idea de que eso estaba pasando, Lucía. Confié en él para que cuidara este lugar, para que cuidara de todos ustedes. Y él falló. Pero yo también fallé al no prestar atención antes. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, sus hombros temblando. Intenté con todas mis fuerzas. Intenté seguir sonriendo, seguir trabajando, pero fue demasiado. La voz de Alejandro se suavizó, su corazón rompiéndose ante su vulnerabilidad. Lo sé, y siento mucho que hayas pasado por eso. Yo debería haber estado aquí. Debería haber visto lo que estaba pasando, pero te prometo, las cosas van a cambiar. Lucía levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Cambiar? ¿Cómo? Javier ha sido despedido, de manera inmediata. Nunca volverá a tener la oportunidad de lastimarte ni a nadie más aquí.
Los ojos de Lucía se agrandaron, sus manos cubriendo su boca. ¿Lo despidió? Alejandro asintió. Sí, y no me detendré ahí. Quiero reconstruir este lugar, no solo como un restaurante, sino como un equipo, una familia. Quiero crear un ambiente donde todos se sientan seguros y respetados. Los hombros de Lucía se relajaron, lágrimas de alivio rodando por su rostro. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Alejandro con suavidad. Pero sí necesito tu ayuda. Eres fuerte, Lucía, más fuerte de lo que crees, y te importa este lugar. Ahora lo veo. Quiero que me ayudes a reconstruirlo, a crear un lugar de trabajo donde nadie tenga que ocultar su dolor detrás de una sonrisa. El labio de Lucía tembló, sus ojos brillando de gratitud. Me gustaría, de verdad me gustaría. El pecho de Alejandro se apretó con emoción. Entonces lo haremos, juntos. Lucía se secó las lágrimas, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro. Gracias por escuchar, por preocuparse. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Gracias a ti por mantenerte fuerte, incluso cuando te estabas rompiendo por dentro. Ahora te veo, Lucía, y te prometo que nunca más miraré hacia otro lado. Se quedaron en silencio, el peso del pasado levantándose lentamente, dando paso a la esperanza. Alejandro sabía que no sería fácil. Sanar nunca lo es, pero estaba listo para luchar por su equipo, por Lucía y por el futuro de su restaurante. Había venido encubierto para ver su negocio, pero lo que encontró fue su responsabilidad: proteger, cuidar y liderar con integridad. A la mañana siguiente, Alejandro se paró frente al restaurante, sus ojos recorriendo los rostros de su personal. Lo miraban con una mezcla de confusión y curiosidad, susurrando entre ellos. Algunos lo reconocían de su visita la noche anterior, pero la mayoría no tenía idea de quién era realmente. Aclaró su garganta, su voz firme pero cargada de emoción. Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Navarro y soy el dueño de este restaurante. La sala quedó en silencio. Los rostros se pusieron pálidos. Los ojos se abrieron con sorpresa. Murmullos de asombro recorrieron el grupo mientras la realidad se hacía evidente. Alejandro continuó, su mirada firme. Vine aquí encubierto para ver cómo funcionaban las cosas, para entender por lo que pasan mis empleados cada día. Lo que descubrí fue inaceptable. Miró directamente a Lucía, cuyos ojos ya brillaban con lágrimas. Descubrí dolor, agotamiento y una cultura de miedo creada por alguien en quien confié. Al mencionar el nombre de Javier, los empleados comenzaron a murmurar. Algunos asintieron en señal de acuerdo. Otros apartaron la mirada, avergonzados de no haber hablado antes. La voz de Alejandro se hizo más fuerte, más resuelta. Javier Medina ya no trabaja aquí. Abusó de su poder, faltó al respeto a su equipo y creó un ambiente tóxico. Eso no es cómo hacemos negocios. No aquí, no nunca. Una ola de alivio recorrió a los empleados. Los hombros se relajaron. Las sonrisas comenzaron a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron vistos. Se sintieron escuchados. Alejandro respiró hondo, sus ojos suavizándose. Quiero disculparme con cada uno de ustedes. Fallé en protegerlos. Estaba tan enfocado en los números y el crecimiento que perdí de vista lo que realmente importa. Las personas. Todos ustedes. Miró a Lucía de nuevo, su voz quebrándose ligeramente. Nadie debería tener que ocultar su dolor detrás de una sonrisa solo para mantener su trabajo. Nadie debería sentirse inútil o asustado en el trabajo. Lucía se secó una lágrima.
su rostro lleno de gratitud. Nunca imaginó que este momento llegaría. Alejandro enderezó sus hombros, la determinación irradiando de él. Pero eso va a cambiar. Desde hoy reconstruimos, no solo el restaurante, sino la confianza, la cultura, la familia, que este lugar se supone que debe ser. Sus ojos recorrieron la sala, mirando a cada empleado a los ojos. No puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda. Necesito sus voces. Si algo no está bien, si alguien es maltratado, quiero que se sientan seguros al hablar. No más miedo, no más silencio. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo, cabezas asintiendo, espíritus elevándose. Le creyeron, sintieron su sinceridad, su compromiso. Alejandro volvió la mirada hacia Lucía, sus ojos llenos de calidez. Lucía, demostraste un valor increíble al mantenerte fuerte, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento. Has demostrado que te importa este lugar y las personas que trabajan aquí. Por eso, si estás dispuesta, me gustaría ofrecerte el puesto de supervisora de turno. Necesito líderes que se preocupen, líderes que inspiren, y tú eres exactamente eso. La mandíbula de Lucía cayó, sus manos volaron a su boca. Yo no sé qué decir. Alejandro sonrió con calidez. Di que sí, y ayúdame a hacer de este lugar algo mejor. Lágrimas de alegría rodaron por el rostro de Lucía mientras asentía, su voz temblando. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Los empleados estallaron en aplausos vitoreando por Lucía, por los cambios, por la esperanza que llenaba la sala. El pecho de Alejandro se apretó con emoción. Esto era el liderazgo. No eran números en una hoja de cálculo, sino personas, vidas, corazones. Dio un paso atrás, dejando que el personal rodeara a Lucía, felicitándola, levantando su ánimo. Por primera vez en mucho tiempo, las risas llenaron el restaurante. Risas genuinas. Alejandro los observó con una sonrisa, su corazón lleno. Este era solo el comienzo. Aún había mucho trabajo por hacer, pero iban por el camino correcto. Había venido encubierto para ver su negocio, pero encontró mucho más. Encontró una familia rota que necesitaba sanar, una comunidad que necesitaba compasión. Alejandro se volvió hacia la puerta, su corazón más ligero que en años. Había encontrado su propósito nuevamente, no solo como dueño, sino como líder. Un líder que veía a su gente, un líder que escuchaba, un líder que se preocupaba. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia de Alejandro y el coraje de Lucía. Si te gustan las historias que revelan verdades difíciles y transformaciones poderosas, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Gracias por ver y por apoyar historias que importan.